Buenas tardes a todos. ¿Se oye? Sí. Gracias, don Diego. A ver, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? ¿Alguno de ustedes me puede decir si se está grabando? Sí, se está Sí, se está grabando. grabando. Súper, para que la eternidad no se pierda en nuestro encuentro. Una pregunta para hacer estiramiento antes de comenzar. Los escritos de Aristóteles que conocemos hoy, ¿qué son? Los llamados libros de Aristóteles, ¿qué son? Son los apuntes de su estudiante. Son los apuntes de sus estudiantes. Muy bien, don Alonso. Muchas gracias. Diego. Don Diego, que no vi a Alonso que está al lado suyo. Gracias. Gracias, Diego. Así que todo lo que sabemos de Aristóteles es lo que anotaron sus estudiantes. Gracias. Problema que ya nunca más se va a repetir. Nosotros vamos a quedar en la web forever. Llegará el día en el que la web será lo único que realmente exista. Bueno, pero eso es ciencia ficción. Nos vamos a concentrar en nuestros puntos. La clase pasada teníamos programado Descartes, pero yo tengo la sensación de que no alcancé a hablar mucho de Descartes, fuera de decir que es una figura de transición. ¿Es eso así? El que va a contestar, libere el micrófono para que todos podamos oír. No No llegamos. No llegamos a Descartes, ¿no? No. Ya. Bueno, entonces voy a tratar de hacer hoy, misión imposible, un resumen de Descartes, de las cosas que a mí me parecen dignas de ser mencionadas para abrir el apetito epistemológico de sus señorías, que es el único propósito que tienen las clases, entusiasmarlos para que trabajen solos, porque la educación superior, eso que quieren que lo lleven de la mano y que el subrayado sea con rojo, con verde, con azul, como en el colegio, están en el lugar equivocado. Entonces, mi interés es ese, despertar la curiosidad de ustedes sobre los temas relacionados con estos autores, que tengan de punto de partida los textos de las lecturas obligatorias, los textos de las lecturas opcionales, y todo lo demás que hagan ustedes, entre ustedes o en interacción con la web. Entonces, primer punto. Descartes representa el inicio de la filosofía moderna, un inicio de la filosofía moderna, que para nosotros tiene particular relevancia, porque en la consolidación del entendimiento experimental del conocimiento, lo que hoy entendemos por ciencia, Descartes fue fundamental. Y eso, no, ahí no puedo, no, ya no sé. Entonces es una figura que es muy interesante de más de un punto de vista. Yo creo que lo primero que hay que decir respecto de Descartes es que en Descartes hay una figura de transición. Este es el concepto.
una figura de transición. ¿Cómo se llamaba entre los romanos el dios o la diosa, no sé cuál era el género, de los principios y los finales, el dios de las puertas, el dios que mira para un lado y que mira para el otro lado? ¿Cómo se llamaba? ¿No? Jano. ¿Quién dijo eso? Yo. Muy bien, don Sebastián. Jano. Perfecto, Jano. ¿Y dónde en nuestra cultura está el nombre de Jano? En enero. Enero, Januari, Januari. ¿Ya? Mira un año que termina, mira un año que comienza. Entonces, estas son las figuras de transición. Cuando se las encara de una manera, nos refieren al pasado. ¿Y qué es el pasado para TK? ¿Qué tiempo histórico? El medioevo. El medioevo. ¿Estamos? ¿Cómo? ¿Alguien tiene abierto el micrófono de forma inadvertida? Ya, estupendo. Entonces, Descartes, mira, en un sentido al pasado. O sea, cuando uno va a leer Descartes, lo que aprende a hacer es esto. He leído de una manera, Descartes es el último medieval, por decirlo así. Y leído de otra manera, Descartes, ¿qué cosa? ¿El primer moderno? El primer moderno. Ya, qué bueno, estamos juntos. Es muy lindo cuando uno siente que está junto con su curso. Entonces, Descartes es una figura bastante parecida a la situación existencial que tenemos nosotros. Porque nosotros también estamos presenciando un cambio de era. Esto yo creo que es lo más interesante que tiene el tema de la pandemia, el que habrán oído tanto en clase que yo no voy a decir nada excepto este detalle. Yo creo que la gracia de la pandemia, para el que sabe leer a la filosófica, no es la primera pandemia, pero es la primera pandemia de la era digital. Entonces yo creo que nosotros estamos muy cerca, en términos existenciales, de Descartes. Nosotros somos figuras que nos toca vivir un cambio de era. Bueno, yo soy una figura que le toca vivir un cambio de era. Ustedes nacieron cuando ya había pasado. Pero como están empapados de pasado, todavía son bastante modernos. Más modernos de lo que ustedes creen. Menos digitales de lo que ustedes creen. Bueno, entonces yo creo que eso es muy interesante acerca de Descartes. Está produciendo un descalabro epistemológico, normativo, jurídico, político, descomunal. Las cosas que se hacían de una cierta manera ya no se hacen de esa manera, se hacen de otras maneras. Habilidades que antes no valían nada, ahora valen todo. Cosas que antes eran muy interesantes, ahora son muy aburridas. Ahí está. Entonces lo que quiero hacer es sugerir cómo leer a Descartes de esta manera, como una figura de transición. Y si alcanzo, esta es la misión imposible, voy a hacer lo mismo con Leibniz, que debería ser el objeto de la clase. Entonces, resumen del pensamiento cartesiano. Resumen. ¿Dónde comienza René Descartes su especulación? ¿Qué es lo que gatilla su curiosidad? ¿Qué le pasó? ¿Qué busca René Descartes? La verdad absoluta. Tibio. Busca la verdad, pero la busca bajo la forma de la certeza. Tiene conocimiento cierto. ¿Estamos? La primera pregunta es, ¿por qué un tipo tan inteligente
educado en los mejores colegios que en ese momento había en Europa. La escuela de los jesuitas, la Flèche, famosa escuela de los jesuitas, la Flèche. La Flèche en francés, no la Flèche en inglés. No era el colegio La Carne, era el colegio La Flèche, ¿no? Para que nos entendamos. Y una persona como René Descartes, que ha recibido la mejor educación que el dinero puede comprar en su época, y que es muy inteligente, que fue muy bien en la lotería del talento. Igual que ustedes, sin hacer nada, salió muy inteligente. Que haga cada uno con su inteligencia después de ganarse la lotería, that's a different question. Ahí vamos a ver, cada uno de ustedes con su bono. Pero ¿por qué está tan posesionado de la importancia de la búsqueda de la certeza de Descartes? ¿Qué contesta? Un sueño profético, ¿no? Un sueño profético. ¿Cuál fue el sueño profético de Descartes? No recuerdo cuál fue el sueño. ¿Qué inseguriza a un intelectual de primera línea como Descartes al comienzo de la modernidad? Descartes sentía que la cultura europea estaba siendo como vencida por los musulmanes. Bueno, por un lado, está muy bien, por un lado, Descartes es obviamente un católico. Hay gente que lee Descartes y que cree que Descartes es un ateo, un escéptico, así como ustedes prácticamente plantean. No, eso no es así. Entonces, es un católico convencido que ve que en su tiempo histórico los musulmanes prosperan, les va bien. Entonces uno dice, pero ¿cómo? ¿No era que nuestro Dios, ¿no?, nuestro pastor que nos lleva por verdes prados y no sé qué? ¿Y por qué estamos perdiendo la guerra? Pregunta, ¿cuándo fue la última vez que los turcos, me refiero al imperio turco, el gran imperio turco, ¿cuándo es la última vez que el imperio turco estuvo a punto de entrar a Europa? Más o menos, año. 1600 y algo, cuando trataron de conquistar Viena. Correcto, 1640. 1668, ¿puede ser? Bueno, no sé, lo leen en Wikipedia, el detalle no me importa. Pero hasta prácticamente fines del siglo XVIII, perdón, fines del siglo XVII, no está claro si los turcos se van a comer lo que después fue Europa o no. Y si les hubiera ido bien, donde ustedes ven capillas, verían minaretes. Así que Descartes, como toda persona despierta, que está mirando lo que ocurre en el mundo, está muy inseguro. Porque se le ha enseñado que Dios, el único Dios, en cuanto a los sionistas, ahora se bautizó, se hizo cristiano, así que el nuevo pueblo elegido son los cristianos. Y resulta que los musulmanes dicen lo mismo, dicen que ellos sí que son el pueblo elegido, y a ellos les va mejor en la guerra. Así que Descartes tiene motivos políticos, históricos, para estar inseguro. ¿Y cuál es el otro motivo de incerteza, de la incomodidad, de la incerteza que sufre Descartes? Este cambio de época, del medioevo a la modernidad, en términos de los distintos entendimientos del conocimiento que vimos, significa el paso de cuál entendimiento a cuál entendimiento. A ver, Sebastián. De un tipo. Ay, no, dale, tú. No. O sea, iba a decir un entendimiento formal a uno empírico. ¿Cuál es el entendimiento hegemónico
del conocimiento antes de la modernidad? El tomista. Movimiento tomista. El tomista. El tomismo, o sea, el cóctel Aristóteles con la Biblia. Se puede ser materialista y espiritualista. Es un cóctel. Los benéficos efectos sobre la conciencia que tiene un cóctel. ¿Y qué le pasó al entendimiento tomista del conocimiento a fines de la Edad Media? Chocó con un iceberg. O con un iceberg. ¿Estamos? Entre 1492 y 1609, los dos pilares del tomismo, las dos fuentes del conocimiento según Santo Tomás, se desmoronaron. La fuente de conocimiento sobre historia sagrada para Tomás, ¿cuál es? La Biblia. La Biblia. La Santa Biblia. ¿Cómo que la Biblia? Con displicencia. La Santa Biblia. ¿Eh? La Santa Biblia dice que Bereshit, bara Elohim, Metashamayim, Betaaretz, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Así empezó todo esto, y después Dios creó todas estas cosas, bla, bla, bla. ¿Vamos? Historia sagrada. Y el día sexto, ¿qué cosa creó el Dios omnipotente, benevolente, providencial? ¿Qué creó? El hombre. Al ser humano. La única criatura que es su imagen y semejanza, es un cuento poderosísimo. ¿Qué quiere decir? Que la criatura humana sea imagen y semejanza de un Dios omnipotente. Que la criatura es, rellena la frase, Libre. libre. Y para un abogado, ¿qué quiere decir ser libre? ¿Poder hacer qué cosa? Desobedecer Todo la lo que ley. no esté prohibido. Desobedecer. Desobedecer. Esto es libre. La criatura que es la imagen y la semejanza del Dios omnipotente, omnisciente, benevolente, providencial, bla, 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 bla. La criatura descarada puede desobedecer las órdenes de ese Dios. Este es la dignidad de la libertad humana, según el cuento que inventaron los sionistas, con el cual todavía baila una parte muy importante de la humanidad, de ser libre, lo máximo. Y cómo chocó esa fuente de conocimiento respecto de la historia sagrada con el iceberg, ¿dónde? Con el descubrimiento de América. Con el descubrimiento de América. Muy bien. ¿Vamos? ¿Por qué? Porque no se podía trazar la genealogía de Adán y de Eva a los pueblos y las personas que menciona la Biblia, que era lo que se hacía hasta entonces. Y ya estaban ocupadas todas las palabras para pueblos que había en la Biblia. Y no estaban los americanos. Así que un desastre. 1492. Y la otra fecha, 1609, Es cuando Galileo descubre Luna dando vuelta en torno a Júpiter. y por lo tanto se desmorona ¿cuál fuente del conocimiento según el tomismo? La Lo que física decía aristotélica. ¿Cómo? La tesis aristotélica, ¿eso? ¿Y Sí. por Sí, qué? con la física aristotélica. ¿Por qué en 1609 se desmorona el pilar aristotélico del tomismo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cuál Se fue? dan cuenta que no todo gira en torno a la Tierra. ¿Vamos? Entonces el tomismo había hecho una cosa maravillosa. Había convencido a los eruditos, a los muy pocos eruditos, las muy pocas personas que tenían el privilegio que ustedes tienen, todos ustedes tienen, de dedicarse al estudio, aprender, estudiar. Esas muy pocas personas
Fue terrible el descubrimiento de Galileo, porque la Biblia como fuente de conocimiento de historia sagrada se desmoronó con el descubrimiento de América. Y Aristóteles como la fuente de conocimiento de historia natural, Museo de Historia Natural, Quinta Normal, se desmoronó con el descubrimiento de Galileo, que había cosas que daban vuelta en torno a Júpiter y no en torno a la Tierra. ¿Por qué Descartes busca certeza? Primero, porque en términos políticos a los cristianos les está yendo Mahoma con los turcos. Así que tal vez no es cierto que Dios quedó cristiano, tal vez se hizo mahometano Dios, y por eso ganan ellos, y no nosotros. Segunda causa, los intelectual, que la gran composición del lugar, la gran cosmovisión, como dicen los ciúticos, y como se dice en alemán, Weltanschauung. Weltanschauung medieval se desmoronó. Así que él quiere certeza, quiere saber de dónde viene el conocimiento. ¿Estamos? ¿Y su punto de partida cuál es? Muchas veces yo he creído cosas falsas. Muchas veces. Y las cosas falsas que uno cree, ¿cómo se le presentan a uno en la mente? A través de los sentidos. Sí, pero está bien. Pero cuando uno tiene una creencia falsa, la creencia falsa se presenta con la carita manchada que dice yo soy una creencia falsa. No, se presenta como verdadera. Esto, pues Sofía, se presenta como verdad, este es el punto. ¿Mm? Sí. Entonces, que yo esté convencido que algo es verdadero, son entrenadas para pensar de forma superior, como se supone que están aprendiendo a hacer ustedes, que yo esté convencido de algo, muy convencido de algo, no es suficiente para considerarlo verdadero. Porque muchas veces yo he estado muy convencido de algo y después he descubierto que era falso. Dice Descartes, lo que ustedes leyeron. Pero ¿cómo dice Descartes? ¿Acaso yo no puedo confiar en mis sentidos, en lo que veo, en lo que escucho, en lo que oigo? ¿Y qué dice Descartes? No, dice, porque alguna vez los sentidos me han engañado. Entonces alguna vez yo miré a lo lejos sobre una colina y vi lo que pensé que era un cubo. Pero cuando me acerqué me di cuenta que era un cilindro, un reservorio de agua, de aguas andinas, que de lejos parecía un cubo, pero que en realidad es un cilindro. Y argumenta Descartes que no es sensato confiarse en quien ya lo ha engañado uno una vez. Así que si ya me engañaron un sentido una vez, toda creencia que yo tengo de los sentidos no es digna de confianza. ¿Estamos? Después dice Descartes, pero ¿cómo? Dice, nunca van a ser dignos de confianza. ¿Acaso yo no puedo saber que estoy ahora en mi escritorio, una hoja de papel y una pluma a las antiguas, ¿no? La lapicera, una pluma, escribiendo estas palabras? ¿Qué se dice a sí mismo? No, ¿por qué no? Porque cuántas veces yo no he soñado que estoy en mi escritorio escribiendo cuando en realidad estaba pilucho en mi cama, soñando. Así que, conclusión, ninguna creencia que adquiero por el uso de mis sentidos, ninguna de esas creencias es digna de fe. ¿Cacharon la metáfora? Digna de fe. Ahí no puedo poner mi confianza. Y entonces, Descartes, como es muy buen filósofo, los dos primeros argumentos, por supuesto, son malos argumentos. Concluir de alguna vez los sentidos me engañan, que nunca puedo confiar en los sentidos, es un mal argumento. Un mal argumento.
Y que yo pueda imaginar cuando estoy en vigilia, que tal vez si estuviera soñando, podría tener contenidos mentales equivalentes a los que tengo ahora, también es un mal argumento. Porque el argumento quiere convencernos que yo no puedo demostrar que en este momento no estoy soñando. ¿Por qué? Porque yo digo, no, pues yo no estoy soñando. No estoy soñando, me debería haber despertado. ¿Qué dice Descartes? No sea leso. Usted soñó que se golpeaba la mejilla, ¿no? Soñó. Sigue soñando. No, pero es que yo puedo tocar esto. No, usted está soñando. Bueno, yo diría que también es un mal argumento, porque es un argumento que funciona en vigilia para tratar de sacar una conclusión que dice que en vigilia yo no sé cuando estoy en vigilia. Y yo claro que sé cuando estoy en vigilia. Cuando estoy soñando no sé que estoy soñando, pero eso no quiere decir que estoy soñando. Así que son malos argumentos, son malos argumentos. Y después viene el más poderoso de las herramientas argumentativas con las que Descartes busca certeza. ¿Cuál? ¿Existencia de Dios? ¿Espíritu maligno? El genio maligno. Es una hipótesis, un experimento mental. Entonces dice, imaginemos un ser tan poderoso como Dios, pero dedicado exclusivamente a engañarme. ¿Hasta dónde me puede engañar? ¿Hasta dónde puedo dudar? No en un sentido autobiográfico, personal, sino en un sentido filosófico. ¿Hasta dónde llega el límite de la duda? Si existiera un ser omnipotente, pero no benévolo como Dios, sino malévolo. ¿Por qué un ser omnipotente pudiera interesarse en engañar a una criatura miserable? Es una gran pregunta, ¿no? Pero esto es un argumento filosófico. Interés más de un Dios omnipotente. En fin. Queda poco. ¿Y cuál es el límite de la duda, según Descartes? ¿De qué no puedo dudar? ¿Cuál es mi primera certeza? ¿Qué estoy pensando? Y por ¿Qué lo pienso? tanto, Puedo dudar de la propia duda. ¿pero cuál es mi primera certeza? ¿De que existo? Existo. ¿O que pienso? Existo. Esta es mi primera certeza. Existo. Porque aún si hubiera tal cosa como el genio maligno, no me podría engañar respecto de que yo existo mientras estoy pensando. Tengo que ser algo para que me pueda engañar. ¿Estamos? Un argumento muy ingenioso. Muy ingenioso. ¿Cómo se dice en latín? Cogito ergo Cogito, sum. ergo sum. Cogito ergo sum. Yo no voy a entrar en unas finuras en las que habría que entrar si esto fuera un seminario sobre Descartes. Si en realidad la tesis de Descartes se entiende mejor como un argumento. Pienso, premisa, luego existo. O más bien como la yuxtaposición. Si estoy pensando, existo. Si estoy pensando, existo. Sin inferencia. Esa es una finura que nosotros no vamos a ver. Entonces resulta que del mar de dudas en el que zozobra Descartes, hemos encontrado una primera certeza. Yo existo. A continuación, Descartes se pregunta, bueno, pero ¿yo qué soy? Claro, dice, yo podría estar pensando sin tener cuerpo. Así que no soy un cuerpo. ¿Soy qué soy? ¿Cuál es la respuesta cartesiana? Una cosa pensante. La cosa pensante.
donde pensante quiere decir no solo pensamientos, sino sentimientos, emociones, pasiones, rabias, recuerdos. Estamos una persona que piensa en sentido más general. Y que no soy esa otra cosa, la res extensa, que no piensa, la res extensa no piensa. ¿Qué hace la res extensa? Ocupa espacio. Ocupa espacio. ¿Estamos? Bueno, en Descartes en realidad habría que decir que es espacio. Pero esas son finuras que tomé un seminario sobre Descartes, así que no necesitamos entrar ahí. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice, mire, yo soy esto, una res cogitans, una cosa pensante. No soy una cosa extensa. De eso, los positivistas, los cientificistas, sacaron la conclusión que Descartes era un dualista. ¿Okay? Y para Descartes hay dos substancias. La substancia pensante y la substancia extensa, o espacial. Pero eso en realidad es una distorsión del pensamiento cartesiano. Porque Descartes en realidad no es un dualista, es como tantos de ustedes, un triestamentalista. ¿Y cuál es el tercer tipo de substancia que según Descartes existe? Los números, las figuras geométricas. Sí, eso también existe, sí. Pero ¿cuál es el tercer tipo de substancia? Hay cosas pensantes, hay cosas extensas y ¿El alma? Dios. El alma es la cosa pensante. ¿Okay? El alma es la cosa pensante. Pero según Descartes, además hay res divina. Entonces, ¿cómo sigue la argumentación de Descartes? Primero, prueba su existencia, se satisface a sí mismo que él es una cosa pensante, y después dice, encuentra en él la idea de Dios. ¿Estamos? La idea de Dios. Y después se pregunta Descartes por el origen de la idea de Dios. Y según Descartes, el único origen posible de la idea de Dios es, complete la oración, Que Dios haya Dios puesto mismo. idea en él. Dios mismo. Solo Dios puede haber puesto en mí la idea de Dios. Y el argumento cartesiano, figura de transición, ahora vemos cuán medieval es Descartes. El argumento para probar la existencia de Dios a partir de la idea de Dios que Descartes encuentra, según él, en sí mismo. ¿Cuál es el argumento? Porque solo Dios puede haber puesto en mí la idea de Dios. ¿Por qué? Porque solo una cosa perfecta puede pensar en algo perfecto. Pero ¿es eso lo que dice Descartes? Está Porque buena la salida. Dios Que Dios es infinito y Él es solo una entidad finita, entonces no Ok. podría imaginarse una idea infinita. Okay. Entonces, ¿qué dice? Dice que tiene que haber tanta o más realidad en la causa que en el efecto. Ese es el argumento. Entonces, lo único que tiene más realidad que la idea de Dios es Dios. Así que si yo tengo la idea de Dios, hay Dios. Esta es la prueba cartesiana de la existencia de Dios. Pero esto es medieval, porque concibe desde el punto de vista metafísico la realidad como una jerarquía de seres, que hay unos seres que son más reales que otros. ¿Y eso es así para los modernos? ¿Qué dice la declaración? Artículo primero. Todos son iguales. Todos son iguales, esto es el modernismo, ¿no? Somos todos iguales. Entonces, el número 2 es más real que la estatua del idiota de Baquedano en la Plaza Italia. No,
¿Es la estatua de Baquedano más real que la sombra de la estatua de Baquedano? No. Para nosotros que somos modernos, no. Su excelencia es más real que sus conciudadanos? No. El rector de la Universidad de Chile es más real que los profesores de la Universidad de Chile? No. ¿Es más real que los alumnos? No. ¿Es más real que los funcionarios? No. ¿Estamos? Modernidad. Todo lo que existe, existe. Hay que hablar de eso. Está a la par. ¿Y cómo son las cosas en el tomismo? ¿La metafísica del tomismo es igualitaria o es jerárquica? Es jerárquico. Jerárquica. ¿Cuál es el nombre de Dios en latín? Que recoge esta idea de una jerarquía de existentes. Creo que el Dominum. Se dice ens realissimus, el ente más real. ¿Y por qué es Dios más real que sus criaturas? Estamos hechos a imagen y semejanza de Él, por tanto, Porque somos... él nos creó. Estaba antes. Tiene el poder de crearnos a nosotros. Bueno, entonces está claro que el mundo medieval es un mundo muy jerárquico, cosa que sobrevive en las principales instituciones que sobreviven, que entraron en la historia en la Edad Media. ¿Cuáles son esas instituciones? Esencialmente jerárquicas. Iglesia Católica. La Santa Madre, correcto, hay un papa, hay unos cuantos cardenales, hay muchos obispos, hay muchos curas, hay muchos oblatos, y todo con jerarquías, ¿sí? ¿Qué otra institución medieval que sobrevive hasta ahora es intrínsecamente jerárquica? El la dinastía monárquica y el rey. Ya las monarquías, pero ustedes no eran triestamentalistas. ¿La universidad? La universidad, claro. Entonces, ¿cuántas clases de profesores hay? Que están en segundo, en tercero, ya sabrán esto, ¿no? ¿Qué es lo máximo entre los profesores con la jerarquía máxima? Emérito y titular. Emérito, ¿no es cierto? Emérito, porque para ser emérito, ¿cuál es el requisito de entrada para ser considerado para ser emérito? Haber sido qué clase de profesor. Ya pues. ¿Titular? Titular. Y para ser titular, antes hay que haber sido ¿qué? Asociado. Y para haber sido asociado, antes hay que haber sido ¿qué? ¿Asistente? Asistente. Y antes de eso hay que haber sido ¿qué cosa? Invitado. No. Invitados son una cosa. ¿Es un instructor? Instructor. ¿Vamos? ¿Se puede ser instructor en la Universidad de Chile sin ser licenciado? Por supuesto que no. Ya estamos, cosas jerárquicas. Entonces, la idea jerárquica, la idea medieval, muy importante. Entonces, cuando yo leo Descartes y me encuentro este argumento que dice, yo encuentro en mí la idea de Dios, pero de la idea de Dios yo puedo probar la existencia de Dios, porque en la causa tiene que haber más realidad que en el efecto es la idea de Dios. Entonces la idea de Dios solo puede venir de Dios. Por lo tanto, he probado que Dios existe y por lo tanto, creí Descartes en ese momento, ¿qué es lo que he hecho? ¿Qué es lo que he refutado? ¿Qué es lo que no hay?
A ver, ¿se acuerdan de la retroexcavadora? Era muy chico cuando ese imbécil habló de la retroexcavadora, que dijo que con la Bachelet venían con la retroexcavadora. No hay un genio maligno. Muy bien, don Francisco González. Esa es la conclusión. Si hay Dios, omnipotente, omnisciente, benévolo, providencial, ¿qué quiere decir que el Dios de los sionistas sea providencial? Y de los cristianos y de los musulmanes, ¿qué quiere decir? ¿Que da vida? ¿Que provee vida? Que provee, que le importan sus criaturas una a una. Una a una. ¿No se han dado cuenta que la Alameda cambia de nombre y hacia Las Condes se llama ¿cómo? Providencia. Avenida Providencia. ¿Y por qué se llama Providencia? Divina Providencia. Eso es, la Divina Providencia. Divina Providencia. Divina Providencia. Van los judíos por el desierto y Dios les manda maná para que coman en el desierto. El pan cae del cielo, el agua sale de las piedras. Ciencia ficción pura, naturalmente. Providencial. Entonces, la prueba de la existencia de Dios es la refutación de la existencia del genio maligno. Y ahora vemos cómo Descartes mira hacia el futuro, cómo Descartes es un moderno. Conclusión. No hay un genio maligno. Hay un Dios omnipotente, benevolente, bla, bla, bla. Así que, si yo me equivoco en la búsqueda del conocimiento, ¿quién es el responsable? ¿Dios o la criatura? La criatura misma. La criatura misma. Así que usted, ¿qué tiene que hacer? Usted se tiene que fijar muy bien, tiene que medir con mucha exactitud, tiene que ser muy pulcro en anotar sus observaciones. Y entonces, cuando usted junte suficientes de esas observaciones, se le va a ocurrir una descripción, no de lo observado, esos son los hechos, sino de lo que voy a observar en el futuro. ¿Y cómo se llama esa descripción de lo que voy a observar en el futuro, en el método científico? Hipótesis. La hipótesis, ¿estamos? Y entonces dejo pasar el tiempo estipulado y vuelvo a observar y vuelvo a medir. Y si la descripción calza con lo que mido y observo, la teoría está ahí. Y si no, la modifico. Estamos el pensamiento científico. O sea, el esfuerzo de Descartes, ese es Descartes moderno, es dar un argumento que permite justificar el método experimental. Ahora díganme, respecto de qué sustancia el método experimental, según Descartes, sería una fuente de conocimiento. Tenía un profesor de álgebra, siempre me acuerdo de él en Londres, Warren. Y Warren era muy joven en esa época, yo, ¿para qué decir? Cuando nos quedábamos en silencio, cosa que se entiende bastante mejor en una clase de álgebra que en una clase de filosofía, pero en fin, Warren decía desesperado, decía, speak to me, speak to me, hablen. Ya pues, speak to me. ¿Qué preguntó, profesor? No ¿Puedo repetir la pregunta? ¿Nadie puede repetir la pregunta? Estudiante universitario, lo más inteligente de Chile, ¿no se acuerda de la pregunta formulada hace 2 minutos? Tanto WhatsApp, tanto cambiar de pantalla, tanto ninguna capacidad de concentración. Si no van para ninguna parte, como abogado. No le pasa a los abogados. ¿Dónde yo quedé en el argumento? El abogado sabe perfectamente. A ver, ¿cuál era la pregunta? ¿En qué ciencia se puede aplicar de mejor manera el procedimiento experimental según Descartes? ¿En qué tipo de sustancia se aplica el método experimental?
¿Cuántos tipos de sustancia reconoce Descartes? Tres. Tres. En la red La cosa extensa. pensante, En la la cosa red extensa y extensa. Dios. Es. Se puede aplicar en la extensa. En la red extensa. Y la red extensa, a fines de la Edad Media, ¿es un objeto de gran dignidad o es una cosa más bien despreciable? ¿Era despreciable? Despreciable. ¿Y dónde en el escudo de la Universidad de Chile se ve cuál es la sustancia más valiosa? Al Dios. centro. Al centro. ¿Y qué hay en el La centro? teología. Claro, la El signo facultad de de la teología. teólogos. Esa sí que es ciencia. ¿Ya? Así que lo de Descartes es muy moderno. Es muy moderno. Entonces, con Descartes, los filósofos tímidamente, los filósofos científicos, tímidamente tocan la puerta, las enormes puertas de ese salón donde adentro está la mejor de las fiestas, la fiesta del conocimiento. La gente que realmente tiene educación superior. No esas pobres hojas que las lleva el viento, no esas víctimas de agallos y populistas, no. La gente que, de verdad. Y adentro, en la fiesta del conocimiento, ¿quiénes están bailando? Ahí donde toca la puerta Descartes. Los teólogos. Los teólogos, ellos son los dueños de la fiesta. Y entonces, tocan la puerta tímido, como es la gente cuando viene llegando, tímidos. ¿Y qué dicen? Dicen, mire, nosotros también nos interesa el conocimiento. El conocimiento de la cosa divina, que es el privilegio de los teólogos, eso es lo más importante. ¿No? A nosotros nos interesa solo esta lecera, la res extensa. Los terremotos, los volcanes, los meteoritos, las mareas, la oxidación, la fermentación, el movimiento de los cuerpos. Esto nos interesa a nosotros. Y esto, en mi tratado, dice Descartes, queda demostrado que primero se prueba la existencia del sujeto, de la forma que acabamos de ver, después se prueba la existencia de Dios, y recién entonces el método experimental se legitima. ¿Por qué la experiencia cuidadosa, la medición certera, las descripciones de la res extensa que llamamos hechos, son un vehículo del conocimiento? Porque no hay genio maligno y porque Dios no es un engañador. Así que si yo me equivoco, es porque mis pasiones me hicieron abrazar una creencia que no tenía sustento en la evidencia. ¿Estamos? Así que lo que Descartes intenta hacer es justificar en términos filosóficos la posibilidad del conocimiento experimental. Y por eso Descartes es un moderno. Preguntas, aclaraciones. Profesor, en cierta parte del texto ya después Descartes empieza a plantear de que como no hay genio maligno, las cosas que son claras y convincentes son de verdad cosas reales. Tal cual. Entonces, es por el hecho de que haya desmentido el genio maligno con la existencia de Dios que puede dar fe de que las Claro. cosas que se dice clara y convincentemente son Claro. reales, porque me genera duda porque al principio plantea de que los sentidos lo engañan. Entonces, es por la Claro. refutación del genio maligno que ella puede creer en su sentido. Claro, exactamente. Exactamente. Ese es todo el punto. ¿Y a quién dedicó Descartes? Ya no me acuerdo si es el tratado del método o ustedes leen las meditaciones. ¿A quién están dedicadas las meditaciones? Es que no es el discurso del método. ¿Delante de quién daba examen Descartes? ¿Qué tribunal quería que lo legitimara? La Inquisición. Bueno, los teólogos, no la Inquisición, los teólogos. Vamos, los teólogos. ¿Y qué le dijeron los teólogos a Descartes? Pucha, qué buena idea, viejo, adelante, bienvenido a la fiesta.
abrimos las puertas de par en par, aquí entró el método experimental. ¿Dijeron eso? No. No, no dijeron eso. ¿Por qué no? Porque este gallo primero prueba la existencia de la criatura. Y después la existencia del creador. A partir de la criatura. Este caballero no entendió nada de ese nostólogo. Entonces, en la primera escena, con Descartes, los filósofos modernos tocan la puerta del gran salón, de la gran fiesta del conocimiento, y piden ser admitidos y dicen, nosotros nos dedicamos a la filosofía natural, la filosofía de la naturaleza. Esto también es conocimiento. No la filosofía de lo divino, que es la teología, que somos lo máximo. Pero esto también es conocimiento. En la siguiente escena, cuando ya están dentro de la gran fiesta, como todo parvenu, el que no sabe lo que es parvenu, lo busca, es francés, una gran palabra. El recién llegado, los aspiracionales, la clase media. Ya se empiezan a relajar en la fiesta un rato, y entonces después dicen, nosotros somos las ciencias matemáticas y físicas, ingeniería, las ciencias, esta cuestión son ciencias. Y después, en la culminación de la modernidad en el siglo XIX, ¿qué dicen? Dicen, esto es la ciencia y no hay ninguna otra cosa que no sea ciencia, sino es el método experimental. ¿Me entendieron? Entonces, ¿en qué sentido Descartes mira al futuro? Aquí Descartes tiene claro el enorme interés que tiene entender cómo funciona la naturaleza. ¿Vamos? Entonces, cuando en el colegio, aquellos de ustedes que tuvieron filosofía y que tuvieron Descartes, ¿sí? En el colegio dicen que Descartes es un racionalista, presentan a Descartes como si fuera el análogo de Platón. En realidad están distorsionando las cosas, porque, uy, la gata quiere comer el cable del computador. Conspira contra la docencia virtual esta gata. No me pasa por tener gato. Bueno. Entonces, el Descartes que mira hacia el pasado con el argumento que descansa en la existencia de una jerarquía de seres, donde hay unos que son más reales que otros. Mira hacia el futuro, hacia la modernidad, cuando en realidad ofrece un argumento que él cree que legitima ante los teólogos la posibilidad del conocimiento experimental. Hoy en día, ¿tendría sentido intentar justificar la posibilidad del conocimiento experimental? No, porque el conocimiento experimental está legitimado ya. Está completamente afianzado, pero no es la situación en la que está Descartes. Hoy nadie pensaría en ofrecer un argumento filosófico para el valor de la ciencia. Estamos en una pandemia. ¿Qué importa más? ¿Lo que piensen los profesores triestamentalistas de Gómez Mitchans o lo que piensen los epidemiólogos de la Facultad de Medicina? ¿A quién hay que ver? El epidemiólogo. Al epidemiólogo, evidentemente. ¿Y por qué están tan calladitos ahora en Gómez Mitchans? Porque no tienen nada que decir respecto de este problema. Las teorías de conspiración, todas las cosas que les gustan, los sueños triestamentalistas, todas estas cosas que les gustan, no tienen lugar en el momento de la pandemia. ¿Por qué? Porque lo que uno quiere es sobrevivir. Entonces, si el doctor Miguel O'Ryan dice, tal vez lo han oído, nuestro gran epidemiólogo, gran elemento de U21,
grupo de profesores que estamos en contra de la tontera triestamental para tratar de salvar esta universidad y tratar de evitar que este país se hunda con esos delirios de Gómez Mitjans. Cuando uno escucha a Miguel O'Ryan decir que tomarse 2 vasos de whisky no sirve para nada con el coronavirus, ¿hay que creerle a Miguel O'Ryan? Y si vienen y me dicen, O'Ryan tiene muchos proyectos con los japoneses, es un agente del capitalismo internacional, O'Ryan vive en Vitacura, O'Ryan, así que no se le puede creer a O'Ryan, porque O'Ryan es un esbirro del imperialismo, una estupidez. Está viendo una película que no conecta con la realidad. Entonces, Profesor, claro, sí. ¿usted consideraría que los filósofos y las ciencias sociales van a tener su momento post pandemia? Qué buena pregunta, Jorge, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Bueno, indudablemente, solo aquellos que sobrevivieron a la pandemia tendrán un futuro. La pandemia. Los otros van a pasar a contemplar al creador y se van a entretener jugando cartas con él. Bueno, yo creo que tal vez este tortazo tan grande, en un momento tan peculiar de la historia como el que estamos viviendo en la era digital, tal vez sí tenga consecuencias. Tal vez la gente de las ciencias sociales se dé cuenta que en vez de emborracharle la perdida a gente joven, a llevarla a hacer cosas descabelladas y violentas y destructivas, su verdadera misión consiste en pensar con más seriedad para cómo orientar la marcha de la sociedad, no con estas teorías de conspiración, no con todas estas sarta de imbecilidades que están difundidas en la cultura chilena, tan difundidas. ¿Cómo puede ser que la gente joven con educación universitaria raye los muros de casas ajenas con sentencias tan profundas como salva a un gato, mata a un paco? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Hay gente que ha tenido la oportunidad de asomarse al conocimiento de una imbecilidad de ese calibre. Claro, porque están alentados por esos profesores progre que tiran a los cabros chicos a hacer la revolución que ellos no pudieron hacer. Esos cabros chicos muy vivos que se encaraman en la administración del Estado a sueldos fabulosos. Como Gabriel, nuestro Gabriel, mi apreciado Gabriel, le tira la foca a Mañalich. A Mañalich, que completó su educación media en el Manuel de Salas, no era desde el principio, ese es el problema con Mañalich. Pero es tan pesado como somos todos los de Manuel de Salas, que somos producto de la Universidad de Chile, gente pesada. ¿A nadie en la Universidad de Chile simpático? Puede ser que haya un general pesado, una vaca en brazo. ¿Y qué le dice Gabriel a Mañalich? Le pasa la cuenta. Y Gabriel tiene 34 años. Y ni siquiera tiene el título de abogado. No es licenciado. Pero es muy inteligente, Gabriel es muy inteligente. No cabe duda que es muy inteligente. Mírenlo dónde está. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Reclamos? Cuando Descartes escribe, la ciencia experimental está en su infancia. A los que han tratado de avivar la cueca del entendimiento experimental del conocimiento les ha ido como la mona. ¿Cuánto tiempo antes de Galileo vivió Giordano Bruno? Yo, ¿por qué tengo que saber eso si vine a estudiar Derecho? Por eso vengo a estudiar Derecho. ¿Cuánto tiempo antes de Galileo vivió Giordano Bruno? Más o menos. 1000 años, 500 años, 100 años. 100 años más o menos. 100 años más o menos. ¿Y dónde terminó Giordano Bruno? Quemado. ¿Cómo? Quemado en la hoguera. En cambio, ¿qué pasó con Galileo? ¿Le hicieron retractarse o no? Hicieron retractarse, que no podía publicar, pero lo dejaron viviendo en un lugar con una biblioteca estupenda.
su gran protector era Belarmino, el jesuita más brillante de su siglo, ¿me entienden? Así que ya estaba cambiando la cosa, ya estaba cambiando, y cuando escribe Descartes, está cambiando la cosa. Entonces, primero, knock knock, ¿quién es? Ay, somos los de la filosofía de la naturaleza. ¿Usted podría colaborar a nuestra causa? Ya, entre. Grave error. Pues, somos las ciencias, matemáticas, física, somos la ingeniería. Y después, somos la ciencia. Nada que no se parezca a lo que hacemos nosotros es digno de ser considerado conocimiento, que es el tiempo nuestro. Descartes, visto de una manera, es un medieval. Visto de otra manera, es un moderno, porque quiere justificar, en términos filosóficos, la posibilidad del conocimiento científico. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de certeza en la modernidad? Aristóteles y la Santa Biblia. No, el método científico. El método científico, ahí estamos. Entonces, por eso los marxistas quieren ser la teoría científica de la historia. Todos estos bribones, los filósofos economicistas de la modernidad, dicen que ellos son la ciencia. Todos quieren ser científicos, ¿no? Es como la Gabriela Mistral. Todas íbamos a hacer ciencia, ¿me entienden? Todas íbamos a ser reinas. Entonces, al comienzo de la modernidad, todavía vale la pena ofrecer un argumento filosófico para afianzar la posibilidad del conocimiento experimental. Así empezó. Y después, estos gallos son tan vivos que se hicieron dueños del show. Y decretaron que solo lo que era inductivo y colaborativo era conocimiento. Lo demás no era conocimiento. No hay conocimiento formal, no hay conocimiento empírico, no hay conocimiento en sentido tomista, no hay conocimiento retrospectivo o histórico. Estamos solo esto. Observar, describir, medir, intentar describir el futuro y ver si se cumple o no. Método científico. ¿Y cómo? Con muchas personas, colaborativos, inductivo y colaborativo, el método experimental. Bueno, quedan 5 minutos, así que la Enix en 5 minutos sí que no puedo hacer. Así que preguntas, dudas. Tengo una pregunta personal. Sí, don Matías, yo me quedo unos minutos después del fin de la clase. ¿Preguntas sobre la clase? ¿Temas? ¿Lecturas? Profesor, yo tengo una duda de Descartes. Don Jorge, dile. Después plantea Descartes de haber establecido la existencia de Dios, por lo tanto ya no existe el genio maligno y puede confiar de las cosas que son claras y convincentes. Pero él plantea de que hay dos facultades como para poder conocer, creo que es como una es del entendimiento y hay otra más, no recuerdo en este momento el nombre. Y plantea de que una es más grande que la otra y que por eso a veces uno se equivoca, y eso la verdad es que no lo entiendo. El corazón de la idea de Descartes es que la fuente del error está en nosotros, es la voluntad. Entonces, cuando la voluntad se come a la razón apoyada en la observación, entonces comete un error. Pero es un error que está del lado mío. ¿Me entiendes? Como el gallo que ya se tomó un par de whisky y le dicen, ¿quiere otro? Y en vez de decir no gracias, dice, bueno, ya veo yo. ¿Entiendes? Un error de voluntad. Falta voluntad. Buena pregunta. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Chistes? Bueno, entonces, bye bye desde Santiago Centro, el centro de la realidad. Mata Jata. Profe. Chau. Profe. Chao. Chao. Profesor. Sí. Ya, no sé si puede dejar de grabarla para que me disculpe, sí, muchas gracias, sí. Siempre avíseme
Espérenme un segundo, no sé muy bien dónde. Stop video. Ya. Ahí está. Sí, dígame. No, sí, sigue grabando. Usted paró su video, ¿no? Ah, pero sigo yo grabando. ¿Sigue grabando? Sí, sigue grabando, sí. ¿Y cómo hago para evitar eso? Reacciones, participantes. Quedan 4 participantes. Yo no tengo ningún problema con que se queden los que se quieran quedar. Pero ¿cómo hago Bueno. para que deje de grabar? Recording. Ahí está, perdón.